Bueno, pues vamos con el cuarto vídeo de esta serie de los mejores de la historia. Hoy nos toca hablar del 20 al 11 mejor de todos los tiempos. Pues en el número 20 tenemos al brasileño Romário, un delantero increíble de los años 90, que yo creo que todos los que lo hayan visto se han enamorado de su juego. Tenía un regate en corto increíble y en el área pequeña, no en el área pequeña, sino en el área grande, cuando entraba en el área era imperdonable. O sea, todo lo que le llegaba lo metía a palos. Era un jugador muy imaginativo, que hacía cosas de dibujos animados, como llegó a decir Jorge Valdano, y un jugador, la verdad es que único. Hizo bastante carrera en Brasil, jugó en Flamengo, Vasco da Gama, además en muchos equipos, pero donde realmente saltó a la fama y llegó a Europa pues fue en el PSV, donde se pasó 3 o 4 años en los que hizo campañas increíbles. Se hizo goles muy buenos también en la Liga de Campeones. Y bueno, en el 93-94 es cuando llega al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Hace esa campaña increíble en la que promete marcar 30 goles, los marca y el Barça gana la Liga. Tuvo un año un poco turbulento, una relación, en fin, con Cruyff bastante complicada. Y es que Romário era un jugador muy bueno, pero era un jugador bastante complejo. Le gustaba mucho salir por las noches. Es verdad que creo que no bebía alcohol, pero bueno, pernoctaba mucho, le gustaba mucho ir con mujeres. Y en fin, el fútbol era algo secundario para él, digamos. Así que tenía una carrera bastante peculiar. Era un gran goleador al margen de sus devaneos nocturnos. Él dice según sus cuentas que marcó 1000 goles a lo largo de su carrera, aunque realmente en la clasificación histórica le contabilizan 761, pero bueno, más allá de eso es el quinto máximo anotador de la historia del fútbol. Tuvo una gran época en el PSV y en el Barça sobre todo, luego terminó en Brasil a gran nivel, pero bueno, no tuvo una gran longevidad de carrera, evidentemente por sus devaneos nocturnos, ¿no? Con Brasil sobre todo nos dejó ese gran mundial de 1994 en el que fue la gran estrella del equipo de la Canariña, ganó el mundial y eso pues a partir de ahí digamos que renunció a toda su carrera. No pudo ganar un Balón de Oro porque ese año justo fue el último en el que solo lo podían ganar los europeos y a partir del año siguiente lo ganó George Weah, pero ese año se quedó sin Balón de Oro porque lo tuvo que ganar Stoichkov ya que los brasileños no podían optar al premio. Así que sin duda es un jugador de talla mundial y es un jugador único que creo que en el puesto 20 está más que merecido para Romário da Sousa. En el puesto número 19 tenemos al italiano Paolo Maldini, una leyenda del fútbol italiano que después de 25 temporadas en la élite del Milán se ha ganado sin duda ser uno de los mejores defensas de la historia. Algunos piensan que Maldini era central porque jugó su última etapa ahí, pero realmente donde destacó Maldini ha sido siempre en el lateral izquierdo. Y eso que era diestro, era un lateral izquierdo que era diestro, pero lo hacía tan bien y jugó también toda su carrera en el lateral izquierdo que permaneció allí prácticamente toda su trayectoria, sino luego jugó en el central zurdo. Con el Milan levantó 26 títulos, 5 Copas de Europa, jugó 902 partidos como rosonero y 126 con la selección italiana. Con Italia, la verdad es que no tuvo suerte, ya que no pudo conseguir ningún título, perdió la final de 1994 en el Mundial de Estados Unidos, perdió también la final de la Eurocopa en el 2000, y bueno, a pesar de jugar me parece que 4 mundiales, pues no tuvo suerte el italiano. Pero en fin, es una leyenda absoluta. Yo creo que para mí, junto a Roberto Carlos, es el mejor lateral izquierdo de toda la historia. Para mí Roberto Carlos es mejor lateral izquierdo, pero Maldini, como leyenda, como institución, como carrera, tiene una mejor carrera que Roberto Carlos. Tiene 5 Copas de Europa, muchos más años jugados y encima ha sido pues un emblema tanto para el Milan como para Italia. Así que puesto 19 para Paolo Maldini. En el puesto número 18 tenemos que recordar al recientemente fallecido Bobby Charlton, una de las mayores estrellas y leyendas del fútbol inglés, la mayor para mí en la historia del fútbol inglés. Un centrocampista ofensivo, prácticamente delantero, podía jugar tanto atrás como adelante. Empezó la carrera jugando en banda en el Manchester United. Luego le vino ese accidente, ese desastre de Múnich, accidente aéreo, que le cambió un poco la carrera y le hizo liderar esa nueva generación de los Busby Babes, que tras los Busby Babes, mejor dicho, pues tuvo que iniciar él mismo, ¿no?
Luego, 10 años después, se resarció, ganó la Copa de Europa con el Manchester United en 1968, pero antes, en el 66, fue el gran contribuyente a que Inglaterra ganase su único mundial en casa en el Mundial de 1966. Eso le valdría para ganar el Balón de Oro de ese año, el único que ha ganado Bobby Charlton, pero realmente es un jugador de época, uno de los mejores jugadores de los años 60-70 y, en fin, un jugador que además de marcar goles, repartía juego, en fin, era un todocampista, prácticamente jugaba muy parecido a Di Stéfano, arrancando desde atrás, organizando el juego ofensivo y combinando con los delanteros, pero en fin, toda una leyenda, yo creo que el mejor jugador de la historia del Manchester United y del fútbol inglés, y hay que tenerlo muy en cuenta. En el puesto 18, Bobby Charlton. Un puesto adelante, en el puesto 17, tenemos a su compañero George Best, el norirlandés, el quinto Beatle que llamaban del Manchester United, y que es posiblemente el mejor jugador británico de la historia. Si Charlton es el inglés, George Best posiblemente sea el mejor británico. Estrella en el Manchester United, arrancó muy joven y fue como un estrellato de un joven que era guapo, lo tenía todo, pero bueno, como Romario también le gustaba mucho salir por las noches y acabó estropeando su carrera por el alcohol, el alcoholismo en este caso fue lo que arruinó un poco su carrera. Sin embargo, en sus primeros años pues le dio tiempo a ganar la Copa de Europa del 68 con el Manchester United, ganó además el Balón de Oro con 22 años, uno de los más jóvenes de la historia en ese año 68, y en fin, era un jugador que es muy divertido de ver, tenía una gran arrancada, era casi imparable en carrera, muchísima calidad, un gran regate, tenía un buen disparo, metía bastantes goles, y en fin, os animo también a que veáis el vídeo que tenemos de George Best en el canal, porque es un jugador que apetece mucho ver, y que todos los que han visto lo ponen mucho más alto que yo en el ranking, lo que pasa que yo penalizo por los criterios esa carrera que tuvo tan corta, ya que luego estuvo 10 años buenos, 8 buenos, y luego estuvo deambulando un poco por el fútbol de la MLS, equipos británicos menores, en fin. Desaprovechó una carrera que ponía y pintaba para mucho más. En el puesto número 16 tenemos a Gerd Müller, el Torpedo Müller, un delantero increíble, uno de los mejores delanteros centros de todos los tiempos, marcó muchísimos goles en el Bayern de Múnich y fue el líder junto a Beckenbauer de ese Bayern que ganó 3 Copas de Europa consecutivas y de esa Alemania que ganó tanto la Eurocopa como el Mundial de forma consecutiva. Gerd Müller marcó 735 goles en 758 partidos, es decir, casi un gol por partido. Ganó además 2 botas de oro como máximo goleador europeo y fue 7 veces máximo goleador de la Bundesliga. 4 ocasiones también fue el máximo goleador de la Copa de Europa y, en fin, tenía el récord, mejor dicho, de un año natural de goles con 84 hasta que llegó Messi en 2012 y marcó 91, pero fijaros en esa época, 84 goles en un año natural es una salvajada. Ganó el Balón de Oro de 1970 y, como digo, fue campeón del mundo en Alemania 74 marcando uno de los goles de la final, así que Gerd Müller es una auténtica leyenda, creo que es uno de los jugadores más infravalorados que se suele recordar y, en fin, uno de los mayores 9 de la historia del fútbol europeo. En el número 15 tenemos a Marco van Basten, el neerlandés, el holandés, como queréis decirlo, que ha sido uno de los mejores delanteros de toda la historia, un jugador muy alto, pero que a pesar de su gran tamaño no le impedía jugar prácticamente como un cisne, ¿no? Le llamaban el cisne de Utrecht porque era súper ágil, parecía que estaba bailando claquet sobre el campo y, en fin, era un futbolista increíble, fue de los mejores jugadores de los 90, empezó en el Ajax, de hecho inició su carrera sustituyendo a Johan Cruyff y en el Ajax se salió y luego ya en Milán pues inició la gran época del Milan de Sacchi siendo el mejor jugador europeo de la época. De hecho, pues tanto con el Milan como con Holanda tiene innumerables títulos. Con el Milan ganó 2 Copas de Europa consecutivas, ganó 3 Balones de Oro, convirtiéndose en el jugador de la década de los 90 totalmente. Ganó el del 88, ganó 89, 90 y me parece que en 1992 ganaron los Balones de Oro. Y luego con Holanda también ganó el único título de la selección de los Países Bajos en la Eurocopa de 1988, que todos recordaréis por ese gol de volea que marcó Van Basten, increíble, en esa volea esquinada que superó a Dasaev en la final frente a la Unión Soviética. Era un 9 con alma de 10, prácticamente era un 9 con el alma de media punta, como podía haber sido Benzema en estos últimos años, y la mala suerte que tuvo es que se tuvo que retirar con 30 años debido a una lesión.
De hecho, la lesión la recibió con 28, estuvo 2 años intentándose recuperar y con 30 se tuvo que retirar porque ya no había manera de poder recuperar ese tobillo. Así que eso le lastra en este ranking, evidentemente, pero si hubiese seguido unos años más, quizá Van Basten estaría en el top 10 prácticamente seguro. En el número 14 de la lista tenemos a Eusebio, el mozambiqueño, portugués, como queréis llamarle. Era portugués en esa época porque Mozambique pertenecía al país luso. Y Eusebio da Silva Ferreira se convirtió en los años 60 en uno de los mejores jugadores de esos años. Fue internacional con Portugal, sobre todo porque se hizo mundialmente conocido en ese Mundial del 66, en el que fue máximo goleador, dio una exhibición frente a Corea del Norte, frente a Inglaterra marcó gol, en fin, fue el jugador del torneo, por mucho que lo haya ganado Inglaterra, y hizo su mayor etapa y carrera en el Benfica. Se perdió la primera Copa Europa porque todavía no estaba en el equipo, era muy joven, pero ganó la segunda que ganaría el Benfica, la última que ha ganado el Benfica en su historia, y se convirtió en uno de los mayores goleadores europeos de los años 60 y 70. En 1965 ganó su primer Balón de Oro, llegó a otra final de la Copa Europa frente al Manchester United en el 68, pero no pudo ganar más. Un goleador de época, un jugador de leyenda que ocupa el puesto número 14. En el número 13 tenemos a Ronaldinho Gaucho, el brasileño, que ya sé que para algunos os sorprenderá que no esté en el top 10, que no esté más arriba, pero como digo en los criterios, la carrera que tienes y la longevidad que tienes es bastante importante para mí. Así que Ronaldinho es verdad que durante 4 años fue el mejor futbolista del mundo, si hubiese mantenido ese nivel estaría en el top 5 del mundo, pero evidentemente luego tuvo una carrera bastante irregular y en la que no fue demasiado profesional y no dio tanto el nivel competitivo. Sin ir más lejos, vamos a quedarnos con lo bueno de Ronaldinho, que era increíble verle jugar, la alegría con la que jugaba, con la que regateaba, marcaba goles increíbles, hacía cosas que yo no he visto hacer a nadie en el campo, espaldiñas, rabonas, regates increíbles, combinaciones inimaginables, en fin, era un jugador de FIFA, un jugador de FIFA Street, que le tenías ahí en el campo y hacía lo que quería. Es verdad que después de Gremio y a saltar ahí en la selección brasileña, llegó al PSG, le costó un poquito adaptarse al PSG, pero luego ya hizo un buen año y sobre todo el Mundial de Corea y Japón, en el que fue un poco la revelación del equipo brasileño, pues le hizo ser una estrella y convertirse en el fichaje estrella de Laporta en 2003. Así que ya una vez en el Barcelona completó años increíbles, de 2003 a 2006 fue un Ronaldinho fabuloso y luego ya pues se dejó ir, empezó a ir al gimnasio de entrenar porque la noche anterior se había liado y en fin, nos perdimos un poquito el mejor Ronaldinho. A pesar de eso, pues eso, fue Balón de Oro de 2005 y ganó la Copa Europa 2006. Podía haber ganado ese Balón de Oro también, pero como Brasil no hizo un buen mundial en Alemania, pues le penalizó y se lo acabó llevando Cannavaro. Así que Ronaldinho, sin duda uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida, pero está en el puesto 13 por su mala cabeza. Y en el puesto número 12, otro brasileño. Para mí, mejor que Ronaldinho, no en cuanto a calidad, sino en cuanto a carrera, longevidad e impacto en el mundo mundial. Creo que es un jugador que hay que ver, que tenéis que ver el vídeo de Garrincha, porque es muy divertido de ver cómo regateaba. Él era un jugador que era zambo, como suelen decir en Brasil, que tenía poliomielitis, o sea, tenía las piernas torcidas, y a pesar de ese problema, hizo de eso una virtud, y como extremo derecho era uno de los mejores de la historia, o sea, regateaba a todo el mundo, tenía unos amagos increíbles, unos regates súper originales, y se convirtió prácticamente después de Pelé en el mejor jugador brasileño de los años 60. De hecho, Garrincha junto a Pelé gana el Mundial 58, empiezan como suplentes y acaban jugando como titulares y Brasil gana el Mundial, y en el 62 Pelé se lesiona en el primer partido y Garrincha toma las riendas del equipo y marca goles decisivos para Brasil, marca goles en las semifinales, en los cuartos de final y se convierte en un jugador clave para que Brasil gane su segundo Mundial consecutivo. Así que Garrincha para mí tiene un impacto increíble, de hecho fue el mejor jugador del Mundial de 1962 y en fin, le llamaban la alegría del pueblo porque es que era una alegría verle jugar, o sea, hacía regates increíbles, maravillosos, muy divertidos y que hicieron las delicias del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Luego también tuvo problemas de alcoholismo, se dio la mala vida y en fin, tuvo no sé cuántos hijos, una carrera muy curiosa, os animo a ver el vídeo, los dejaré en las pantallas finales, pero está para mí en el puesto número 12.
Y en el puesto número 11, ahora sí, cerrando la lista, está el francés Zinedine Zidane, que también algunos me diréis que merece estar en el top 10. Yo no lo dudo, pero creo que hay jugadores mejores que veréis en el próximo vídeo. Para mí Zidane era una maravilla verle jugar, la elegancia personificada, un jugador tan alto que hacía esos controles, esas orientaciones de balón, esos amagues. Era un organizador de juego, un 10, realmente un mediapunta, aunque en el Madrid acabó jugando un poquito orientado a la izquierda pero metiéndose por dentro. Y un poquito lo que le penaliza en mi caso creo que es que empezó también, tuvo una explosión un poco tardía en el Girondins de Burdeos, empezó en el Cannes, se fue al Burdeos y no fue hasta que tenía 25 o 26 años cuando realmente se convirtió en un jugador a tener en cuenta. Ya convertirse en el mejor del mundo ya fue con 28-30. En la Juve yo creo que vimos al mejor Zidane, marcaba goles increíbles, llegó a 2 finales de Copa Europa que perdió, lastimosamente para él, y en esos años, en el año 98 con Francia, se convirtió en la gran estrella y gran leyenda de Francia, marcando los 2 goles de la final que hicieron que Francia ganase su primera Copa del Mundo frente a Brasil, en casa, además con 2 goles de Zidane, en fin, fue perfecto, y eso que no fue el mejor mundial de Zidane. Luego en el 2000 ganaría la Eurocopa, ahí ya sí que vimos a un Zidane excelente, para mí el mejor que he visto en mi vida. Tenéis que ver la semifinal con Portugal, en fin, un Zidane increíble, controles magníficos, una incidencia en el juego ofensivo de su equipo tremenda. Y luego a partir de 2001 ya ficha por el Real Madrid. Físicamente le lastra un poquito jugar contacto galáctico, pero de 2001 a 2002 la verdad es que juega maravillosamente bien también el Real Madrid, orientado a la izquierda y marcando ese gol mítico de volea en la final frente al Bayer Leverkusen que le da la 9ª Copa Europa al Real Madrid. Era la tercera final de Zidane de la Copa Europa y a la tercera fue la vencida, la ganó con el Real Madrid y se convirtió en una leyenda del equipo blanco, luego ya también como entrenador. En fin, Zidane, ¿qué os voy a decir? Los que lo habéis visto jugar, pues es un jugador de otro mundo, increíble, con una calidad tremenda, pero que es verdad que luego en los últimos años de su carrera, como digo, en los Galácticos, bajó mucho físicamente y se tuvo que retirar muy pronto porque con tanta estrella le hacían y le exigían defender demasiado para mi gusto y no vivió su mejor apogeo. En cambio en Francia, en su última etapa de futbolista ya en el Mundial 2006, vivió un Mundial último increíble, jugó muy bien, Domenech le pone ahí arriba con Henry sin mucha exigencia defensiva y hizo un Mundial increíble que casi gana él solo. Luego tuvo la pena del cabezazo que le dio a Materazzi, se tuvo que ir expulsado, pero si no llega a ser por esa expulsión, posiblemente se ganaría el Balón de Oro por encima de Cannavaro, incluso si hubiese perdido la final, Pero bueno, ya si lo hubiese ganado, pues hubiese sido un colofón a su carrera increíble, un Mundial, una Eurocopa, hubiese sido su segundo Mundial y seguramente hubiese sido su segundo Balón de Oro, porque él tiene solo uno, el del 98, y luego tiene 3 FIFA's World Player que serían la equivalencia al de Best actual. Así que Zidane, una maravilla que os voy a contar, lo veis en las imágenes, lo podéis ver en el vídeo que tengo en el canal subido de Zidane. Y nada, con esto terminamos la lista de hoy del 20 al 11. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la lista, qué os está pareciendo. Dadle a like, comentadlo, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con ya el top 10 definitivo del 10 al 1. Y encima comentando y revelando los 100 mejores de la historia para Memorias del Fútbol. No te lo puedes perder.